La noche de horror. Mi desgarrador encuentro como conductor de Uber. La noche era oscura y lluviosa cuando recibí la solicitud de un pasajero en una ubicación remota. Como conductor de Uber, estaba acostumbrado a recoger a personas en lugares poco convencionales, pero esta vez sentí una extraña inquietud. El nombre del pasajero en la aplicación era una serie de letras sin sentido, y esa intuición inquietante solo creció cuando llegué al lugar indicado. Un hombre vestido de negro esperaba al costado de la carretera, con una mirada que parecía traspasar mi alma. Me dirigí hacia él, y sin decir palabra, abrió la puerta trasera del auto y se acomodó en el asiento. Su presencia me dejó una sensación de opresión en el pecho, pero decidí seguir adelante. El hombre, cuyo nombre resultó ser Daniel, no dijo una palabra durante los primeros minutos del viaje. La lluvia golpeaba el parabrisas y la oscuridad afuera se hacía más intensa. Finalmente, decidí romper el hielo y le pregunté cómo había estado su noche. Una sonrisa siniestra se dibujó en su rostro cuando respondió: «Las noches siempre son interesantes». Curioso y un poco incómodo, le pregunté a qué se refería. Su respuesta me dejó sin palabras. Tengo una afinidad por los lugares donde las sombras se vuelven más oscuras, donde los secretos de la noche salen a la luz. Una oleada de escalofríos recorrió mi espalda mientras intentaba desviar la conversación hacia temas más ligeros. A medida que avanzábamos por calles cada vez más desiertas, Daniel continuó hablando de lugares abandonados y avistamientos inexplicables. Sus palabras se volvían más inquietantes con cada historia que compartía. Me habló de una antigua mansión en las afueras de la ciudad, un lugar que según él estaba lleno de energía sombría. Intrigado pero perturbado, le pregunté por qué tenía tanto interés en esos temas. Fue entonces cuando su expresión se volvió aún más inquietante. «Hay una razón por la que solicité un viaje específicamente a esta área», murmuró. «Quiero mostrarte algo que cambiará tu perspectiva de la realidad». Mis manos se tensaron en el volante mientras nos adentrábamos en un camino estrecho rodeado de árboles. La lluvia golpeaba el techo del auto, creando un ambiente sombrío que parecía adecuado para lo que estaba por venir. Finalmente, llegamos a un claro en medio del bosque, y Daniel me pidió que detuviera el auto. Mi corazón latía con fuerza mientras lo observaba salir y caminar hacia el centro del claro. Siguiendo su mirada, noté una extraña formación de rocas en el suelo. Lo que vi allí me dejó sin aliento. Un altar improvisado, rodeado de velas y objetos que parecían pertenecer a rituales oscuros. Un escalofrío recorrió mi espalda mientras miraba a Daniel, quien ahora estaba parado frente al altar. Sus ojos brillaban con una intensidad siniestra mientras comenzaba a murmurar palabras incomprensibles. Me sentí paralizado por el miedo, incapaz de apartar la mirada de la escena que se desarrollaba ante mis ojos. De repente, la lluvia se intensificó y el viento aullaba a nuestro alrededor. Daniel levantó los brazos hacia el cielo y su voz se elevó en un canto macabro. En ese momento, sentí que el mundo entero se tambaleaba, como si las barreras entre la realidad y lo desconocido se estuvieran desmoronando. Mis instintos de autopreservación finalmente se activaron y en un acto de pura desesperación arranqué el auto y escapé de aquel lugar maldito. El corazón me martilleaba en el pecho mientras conducía a toda velocidad, tratando de dejar atrás la pesadilla que había presenciado. Desde esa noche, he luchado por comprender lo que vi y experimenté. Las pesadillas me persiguen, y cada vez que cierro los ojos, veo la imagen de Daniel parado junto al altar en medio del bosque oscuro. Mi historia es un testimonio de que existen secretos oscuros que acechan en las sombras, esperando ser descubiertos por aquellos lo suficientemente valientes o insensatos para buscar respuestas en los lugares más inexplorados. El enigma nocturno, un perturbador incidente en un viaje de Uber.
Permíteme contarte una historia que me sucedió a mí, Juan, hace tan solo unos meses. Era una noche lluviosa y fría cuando decidí solicitar un Uber para regresar a casa después de una larga jornada de trabajo. Lo que creí que sería un viaje común y corriente se convirtió en un encuentro con lo inexplicable. El conductor, Roberto, parecía amigable y profesional. Mientras avanzábamos por las calles empapadas, comenzamos a conversar sobre diversos temas. Fue entonces cuando el tono de la conversación dio un giro inesperado. Roberto compartió conmigo historias de lugares encantados y avistamientos paranormales en la ciudad. Intrigado y un poco escéptico, le pedí más detalles. Me habló de un edificio abandonado que, según él, estaba habitado por espíritus atormentados. A medida que avanzábamos, sus historias se volvieron más escalofriantes. Pero lo que realmente me inquietó fue cuando mencionó que tenía un lugar especial al que quería llevarme. Siguiendo su sugerencia, llegamos a un callejón oscuro y desolado. El lugar parecía alejado de la civilización, rodeado por sombras inquietantes. La lluvia seguía cayendo, creando un ambiente lúgubre y opresivo. Fue entonces cuando Roberto me pidió que lo acompañara a explorar un antiguo edificio abandonado en la zona. La curiosidad superó mi sentido común y accedí a acompañarlo. Nos adentramos en el edificio en ruinas, donde la oscuridad parecía tener vida propia. Las paredes goteaban agua y los pasillos estaban cubiertos de polvo y escombros. La sensación de que algo nos observaba se volvió abrumadora. Mientras recorríamos los pasillos oscuros, Roberto comenzó a compartir experiencias personales que había tenido en ese lugar. Historias de susurros en la noche, sombras que se movían y una sensación constante de estar siendo observado. Mi corazón latía con fuerza mientras intentaba mantener la calma. Fue entonces cuando, en una de las habitaciones más profundas del edificio, escuchamos un ruido inexplicable. Una puerta se cerró con fuerza, a pesar de que no había viento ni corrientes de aire. Mi cuerpo se tensó y mi mente entró en modo de supervivencia. Roberto y yo intercambiamos miradas de preocupación. Decidimos salir del edificio lo más rápido posible, pero algo parecía tener otros planes. Las puertas que antes estaban abiertas, ahora se cerraban una tras otra, atrapándonos en ese lugar oscuro y amenazante. Sentí un escalofrío en la espalda mientras intentaba mantener la calma y encontrar una salida. Finalmente, después de lo que parecieron horas de angustia, logramos abrir una puerta y salir del edificio. Respiramos aliviados mientras la lluvia seguía cayendo. Roberto me miró con seriedad y mencionó que esta experiencia era solo una muestra de la realidad que yace más allá de lo que vemos. Desde esa noche, las imágenes del edificio abandonado y las historias de Roberto han quedado grabadas en mi mente. La sensación de que hay fuerzas inexplicables que habitan en las sombras me persigue, y cada vez que paso por el lugar, siento que algo me observa desde lo desconocido. Mi historia es una advertencia de que en este mundo existen secretos oscuros que pueden manifestarse en los lugares más insospechados, esperando ser descubiertos por aquellos lo suficientemente valientes o insensatos para buscar la verdad en las tinieblas. Encuentro en la niebla, el misterioso pasajero de Uber. Soy María, una estudiante universitaria que trabaja como conductora de Uber para costear mis estudios. Una noche, recibí una solicitud de viaje en una zona apartada de la ciudad. Aunque la niebla densa dificultaba la visibilidad, me dirigí hacia el lugar indicado. Al llegar, vi a un hombre parado junto a la carretera, con la mirada perdida en la niebla. Subió al auto y noté que su ropa estaba empapada. Me saludó con voz suave y me pidió que lo llevara a un lugar alejado de la ciudad. Durante el viaje, hablamos sobre trivialidades, y de vez en cuando, su mirada se perdía en la niebla que rodeaba el auto. A medida que avanzábamos, el ambiente se volvía más denso y opresivo,
Las luces de la ciudad desaparecieron por completo, y solo la niebla nos rodeaba. Fue entonces cuando el pasajero comenzó a compartir historias inquietantes de encuentros con seres sobrenaturales en la niebla. Su voz tranquila contrastaba con las historias perturbadoras que narraba. Intrigada y un poco asustada, le pregunté por qué estaba interesado en esos temas. Él respondió con calma que había estado persiguiendo respuestas a fenómenos inexplicables durante años. Mencionó que la niebla era un puente entre nuestro mundo y lo desconocido, y que él estaba decidido a cruzarlo. Finalmente llegamos a un lugar donde la niebla era especialmente densa. El pasajero me pidió que detuviera el auto, y nos bajamos. La niebla nos envolvía como un manto blanco y húmedo. Sentí un escalofrío en la espalda mientras escuchaba sus palabras tranquilas. Fue entonces cuando el pasajero comenzó a murmurar palabras en un idioma desconocido. La niebla parecía reaccionar a su llamado, moviéndose en formas inusuales a nuestro alrededor. Sentí una presencia inexplicable, como si algo más estuviera allí, oculto en la niebla. En un instante, el pasajero dejó de hablar y la niebla se disipó repentinamente. El lugar donde estábamos parecía haber cambiado, como si hubiéramos sido transportados a otro lugar. Mi corazón latía con fuerza mientras miraba alrededor, tratando de entender lo que estaba sucediendo. El pasajero se volvió hacia mí y sus ojos brillaron con una intensidad inhumana. Mencionó que había obtenido lo que buscaba y que era hora de regresar. Sentí un vértigo abrumador mientras la niebla regresaba, envolviéndonos una vez más en su abrazo húmedo. La siguiente cosa que supe fue que estaba de regreso en mi auto, estacionado en la misma ubicación donde había recogido al pasajero. La niebla había desaparecido y todo parecía normal. Miré al asiento trasero, pero el pasajero había desaparecido. Desde esa noche, he estado atormentada por lo que experimenté. No estoy segura de si fue real o un producto de mi imaginación. Pero cada vez que veo la niebla, siento una sensación de inquietud y la certeza de que existen secretos oscuros que la rodean. Mi historia es una advertencia de que la niebla puede ser un portal hacia lo desconocido, y que cruzarlo puede llevarnos a lugares que nunca imaginamos.